Gracias por la alabanza, estuvo hermoso. Le digo, solo cuando yo no estoy aquí, bien sale todo ese asunto. Estoy empezando como a convencerme de que aquí el que la riega soy yo. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, muchas gracias muchachos, les agradezco mucho. Bueno, mi nombre es Lester Villator, para aquellos que no me conocen, que nos están visitando, aún para los que nos van a ver en las redes sociales. Nuestro pastor está un poco indispuesto de salud, no se encuentra muy bien, ha tenido una temporada difícil con su salud. Le pido que siga levantando oraciones delante de la presencia del Señor para el beneficio de nuestro pastor. Y le aseguro que si él hubiese podido estar aquí, hubiese estado. Las últimas veces que él ha estado con nosotros, ha estado predicando con dolor o, mire, muy enfermo. Pero su convicción que él tiene, la convicción que él tiene de hacer su trabajo y el privilegio que él tiene de poder predicar la palabra del Señor, lo impulsa a seguir adelante. Así que sigamos orando por nuestro pastor para que esté pronto con nosotros, aquí de regreso. Así es. Entonces hoy vamos a dar cierre a la serie desde el fundamento. Hemos estado en esta serie las últimas 5 o 6 semanas, donde el Señor nos ha ido edificando, nos ha ido conviccionando de los fundamentos que necesitamos nosotros para crecer como cristianos. Y hoy vamos a cerrar y nos vamos a enfocar en el libro de Juan capítulo 14, y más adelante vamos a hablar de primera de Juan capítulo 5. Así que si puede ir preparando esas escrituras, se lo recomiendo. Mire, si hubiese un récord Guinness mundial, ¿verdad? Por el número de veces que nosotros hemos hecho la oración del pecador que se conoce de arrepentimiento, creo que muchos de nosotros estuviéramos en esa carrera de ver quién alcanza el récord. Por alguna razón, muchos de nosotros nos cuesta entender lo que el Señor Jesús ha puesto delante de nosotros. Le voy a contar sobre un amigo mío, no voy a decir su nombre. Recuerdo una vez estábamos a punto de ministrar, esto sucedió en otra iglesia, estábamos a punto de ministrar alabanza. Entonces, y lo miraba yo a él muy preocupado, lo miraba muy cargado de su rostro y lo miraba que por ratos cuando estaba solo, lo miraba que estaba pero ido, así como muy, muy, muy preocupado. Y me le acerco y le pregunto, ¿qué tiene? Y me dice, Lester, me dice, me siento muy cargado, me siento muy inseguro, me siento indigno de estar ahí enfrente y levantar alabanza al Señor. Y obvio que eso provocó en mi inquietud y le hice un par de preguntas. Y empecé con la pregunta ¿por qué no te sientes digno de estar allí en ese lugar? Y mire, instantáneamente este hombre empieza a llorar, un hombre mucho más alto que yo. Y empieza a llorar y digo yo, bueno, ¿y qué dije? Me dice, tú no sabes, no tienes la idea, me dice, de las cientos de veces que a través de los años yo he orado esa oración de arrepentimiento, dice, por mis pecados y para ser acepto delante de Dios. Lo cual en mí creó mucha confusión, porque yo sé que esa oración se hace una vez. Sí, pero él en su corazón, él estaba completamente convencido de que él tenía que estar haciendo la oración del pecador porque su vida personal no reflejaba una vida cristiana. Entonces, mire, y este es un hombre, yo le aseguro, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que tiene fe, pero que no ha comprendido las cosas fundamentales de la fe. Y yo sé que este hombre no es el único. Yo sé que no es el único. Tal vez alguien en este lugar de igual manera se encuentra en esa misma situación que mi amigo. Yo pienso que aún hasta en un momento cuando yo empecé a caminar con el Señor, cuando no había comprendido realmente lo que Jesús había hecho por mí, yo también hice decenas de veces esa oración. ¿Por qué? Porque en mí no estaba esa convicción de que en realidad yo era salvo y de que ya yo era salvo. Fíjese,
Este muchacho ha tenido un tiempo muy difícil pudiendo entender este concepto. He visto mucho de las cosas, del material que él me comparte, de posting que hacen en los medios sociales. Y este es el asunto, es que todo siempre lleva llamas de fuego y todo es arrepiéntete pecador. Entonces, este es el concepto que él tiene. Y lo cual hasta cierto punto creo que esto es cierto. Pero tú no puedes llevar esa carga día a día, a día, a día y imponérsela a las demás personas de esa manera. Él es una persona que basaba esta salvación en sus emociones, en las circunstancias que estaba viviendo. Tal vez su moralidad en ese momento estaba bien y no había fallado. Él basaba esta salvación en cómo se sentía, si se sentía alegre o si todo estaba bien en su trabajo. Eso es una locura, basar tu salvación en estas cosas de esa manera. Eso es como estar en una montaña rusa y sin amarrarse ni nada de eso. Esto es una fe demasiado frágil. Y a lo que voy con todo esto que le acabo de compartir es que él no tenía esa seguridad de que él le pertenecía al Señor. Él no tenía esa seguridad de que Dios estaba con él. Él no tenía esa seguridad personal de que el sacrificio de la cruz ya lo había perdonado. Y él basaba mucho su salvación en sus acciones personales, en su trabajo, en sus emociones. Esto no puede ser, o estas cosas no pueden ser la fuente de tu seguridad en las promesas de Dios o en el sacrificio de Jesús en la cruz. Me agradó mucho que Estefanía compartió hoy, y esto, lo que ella habló, va muy de la mano con lo que voy a compartir hoy, y es que una de las cosas que a las personas, mejor dicho, a los cristianos les cuesta más es recibir el amor del Señor. Tener esa seguridad personal que Dios está con ellos. Muchas de estas personas, fíjese, recuerdo una vez llega una persona muy querida y me dice: Lester, ¿puedes orar por mi hijo? Está muy enfermo. Es más, voy a llamar a la ambulancia ahorita porque está malísimo, pero ¿puedes orar tú por él? Y dije yo, claro que sí. Pero se me ocurrió y le pregunto, ¿y por qué no has orado por él? Porque es que lo que pasa es que yo no estoy muy bien con Dios ahorita. Con Dios o estás o no estás. No hay un medio. Entonces, o Dios está contigo porque has creído en Jesús, o eres un incrédulo y no has aceptado el sacrificio de la cruz. No eres salvo. Es así de sencillo. Entonces, muchas de estas personas tienen una dificultad, como compartía Estefanía ahorita en el tiempo de la alabanza, y dice: a mí me costaba mucho aceptar que Dios me amase de esa manera, que me hubiera creado con dones y con habilidades, que yo pudiera hacer ministerio para la honra de Él. Mire, tú nunca vas a crecer espiritualmente hasta que no aprendas a aceptar el amor de Dios en tu vida. Mucho creyente, si es uno de los problemas número uno que tiene, es que le cuesta sentirse amado por Dios. Y por eso cuando fallan, lo primero que hace es alejarse, porque piensan que Dios no los va a perdonar por la falta que hicieron. La palabra dice que el amor cubre una multitud de faltas, una multitud de pecados. Hay cosas que tú nunca harás espiritualmente porque no tienes esa seguridad en Dios. Hay oraciones que tú nunca vas a elevar. Hay llamados que tú nunca vas a aceptar de parte de Dios. Hay riesgos que tú nunca vas a tomar en el nombre del Señor, porque te falta esa seguridad. Para algunos de ustedes les cuesta tanto, o mejor dicho, se sienten débiles ante el pecado. Les cuesta decir no al pecado porque no han comprendido ese compromiso que Jesús hizo con ustedes en la cruz.
Nos falta esa convicción de que en realidad sí somos hijos de Dios, que en realidad Dios sí está contigo, que en realidad Dios sí te ama y que no importa qué suceda, Dios está allí. Él permanece fiel aunque nosotros no seamos fieles. Este tema de la seguridad lo vas a ver reflejado en los últimos capítulos del libro de Juan, cuando Jesús le acaba de decir a sus discípulos lo que va a acontecer. Les está diciendo que Él va a ser entregado, toma este lugar después de la última cena que tuvieron, y ellos se encuentran en una situación donde ellos están desconcertados, están con el corazón perturbado. Mire lo que dice aquí. En primera de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, le dice Jesús a ellos. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo te habría dicho. Esta otra versión dice, te habría dicho que voy. Dice, si esto no fuese así, te habría dicho que voy a prepararte lugar. Y si voy y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted va a ver 3 ilustraciones que Jesús hizo en esa escritura. La primera es esta. Mejor déjenme empezar con esto. Comprender cuán profundo es el amor de Cristo por ti, como el punto número 1. Déjeme hablarle de esto primero. Comprender cuán profundo es el amor de Cristo por ti. Jesús no quería que sus discípulos no tuvieran claro cuál era su posición o su estatus con Él. Así que antes de ir a la cruz, Él les dijo, no se turbe vuestro corazón. Jesús quería que ellos supieran de que ellos eran amados por Jesús y de que el hecho de que Él no iba a estar por un corto tiempo no quería decir de que Él se iba a olvidar de ellos. Tomemos en consideración ese tiempo, ese ambiente. Era un tiempo hostil. Finalmente llega el Salvador, el Mesías. Ahora dice, ¿sabe qué? Me voy, ahí los dejo. Claro que se turbó el corazón de ellos, pero Jesús les hace una promesa y dice, yo voy a regresar por ustedes. En ese capítulo Jesús hace esas 3 ilustraciones. La primera es esta: eres amado como una novia es amada por un esposo. Usted dice, pero ahí lo leímos y no decía nada de novio ni de novia. Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo, en la cultura, cuando un hombre venía y se comprometía, le pedía matrimonio a la mujer, él iba a la casa de su padre, a su propiedad, y allí él hacía una habitación, construía una habitación nueva, iba a preparar habitación para su esposa. Y una vez que él terminaba de prepararlo, él venía y regresaba por ella. Ese es el lenguaje que Jesús está utilizando allí. Él les está afirmando de que solo porque Él se va no quiere decir que los va a dejar solos. Jesús ha asumido un compromiso con cada uno de nosotros por nombre. Por cada uno de nosotros, hermano. Es una relación personal, ese compromiso. Él te dijo a ti, yo voy a regresar por ti. Él te dijo, yo voy a regresar por ti. Yo me voy a preparar morada, pero voy a regresar por ti. Eso tiene que traernos seguridad en Dios. Ahora imagínense, imagínense que este muchacho le diga, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa de mi papá, pero bueno, no sé cuándo voy a regresar, pero bueno, espérame de cualquier manera, ya sea que regrese o no, pues ya sabremos con el tiempo. Yo creo que eso no trae seguridad al corazón de esta muchacha. Entonces, Jesús no es así. Entonces lo que Jesús quiere que nosotros sepamos es que su amor por nosotros es profundo, que su compromiso por nosotros es profundo y es verdadero. La segunda imagen que Jesús les da allí, esto lo hace en el capítulo 15, verso 9 de Juan, y dice,
Como el Padre me amó, así también yo os he amado a vosotros. Permanecer en mi amor. Tú eres amado como un niño es amado por un buen padre. Así eres amado por el Señor. Si tú eres un discípulo de Jesús, Jesús tiene ese mismo amor por ti. El mismo amor que el Padre tuvo por él. Piensa en esto por un segundo. ¿Tú crees que Jesús se sentó en algún momento a pensar, ¿será que en realidad mi Padre me ama? Jesús estaba convencido que su Padre lo amaba, así como él amaba a su Padre. Imagínese que uno de nosotros se vaya de vacaciones unas 3 semanas y le diga a su hijo, hijo, me voy de vacaciones. Ahí te veo. O probablemente no. Bueno, ahí decidiré en el camino si quiero regresar a verte o a ver si, no sé. Imagínense qué causaría en la mente y el corazón de un hijo que su padre le dijera que probablemente regrese o no regrese. Eso causaría un efecto devastante en el corazón de esta criaturita. Entonces, Dios quiere que nosotros sepamos de que Él nos ama y de que Él siempre va a estar allí por cada uno de nosotros. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a ti. Dios no quiere que sus hijos se sientan huérfanos. Un buen padre nunca querría eso. Mire, para ti no tener esa conversación, esa convicción o esa seguridad en Dios significa que tú te sientes huérfano. No pueden haber huérfanos en la casa del Señor. Si Dios es nuestro Padre, no pueden haber huérfanos. La tercera ilustración es que eres amado como un amigo es amado por un fiel amigo. Capítulo 15 de Juan, verso 13 y 14 dice esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Mire, yo tengo bastantes amigos, pero luego tengo un grupo pequeño de amigos, que yo sé que en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier situación, yo llamo, me contacto con ellos y ellos van a estar allí. Probablemente me regañen, me jalen de la oreja porque tal vez hice alguna burrada, dicen allá donde yo vengo, ¿verdad? Hice alguna tontera, me llamen la atención, pero lo van a hacer porque me aman y porque les intereso. Así nos ama el Señor Jesús. Él dice, vosotros sois mis amigos. Y Él es tan buen amigo que Él da su vida por usted. ¿Cuántos de nosotros daríamos nuestra vida por un amigo? Es fácil darlo por un hermano, es fácil darlo por la mamá, por un hijo, pero por un amigo. Pero Jesús es ese amigo fiel que todos nosotros tenemos. Jesús quiere que sepamos que nosotros somos suyos y que Él es nuestro, que Él es nuestro amado y que nosotros podemos estar seguros en sus promesas. Si esta seguridad, hermano, no está en ti, ¿cómo entonces vas a buscarlo a Él? ¿Cómo entonces vas a depender de Él? ¿Cómo entonces vas a buscar la guianza del Señor? Por eso es tan importante que estemos seguros en nuestra relación con el Señor. En el libro de Primera de Juan, en la carta de Juan, mejor dicho, primera carta de Juan, ahí lo compone 105 versículos, todo ese libro. Pero fíjese que usa 42 veces la palabra saber. Es un libro que te convicciona de todas las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Es un libro que te afirma las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sepamos, porque ahí Juan quiere que nosotros sepamos quién es Jesús, quiere que sepamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, quiere que sepamos cómo ha impactado nuestras vidas y nuestra eternidad, quiere que sepamos que Él está con nosotros. Hermanos, todo se basa en la seguridad que Dios nos ha dado a través de sus promesas
y de su pacto. Nosotros debemos de dejar de caminar como huérfanos, debemos dejar de caminar como que nadie nos ama, que no somos importantes para nadie, que no hay un futuro para nosotros, que no hay un mañana para nosotros y que vivimos en incertidumbre y que Dios está enojado contigo y que Jesús se arrepintió de haber muerto por ti porque tú haces muchos errores. El Señor quiere que tú desarraigues todos esos pensamientos de tu cabeza. El Señor quiere que tú desarraigues todas esas cosas de tu corazón. El Señor quiere que tú sepas que Él es por ti. Hermanos, hay una frase que alguien dijo y dice que la promesa que alguien hace es tan verdadera y tan fuerte como el que la hace. Dios le ha hecho promesas a usted. Levante su mano si Dios a usted le ha hecho alguna promesa. Levante su mano si Dios le ha hecho una promesa a usted. Él se la va a cumplir. Juan nos deja muy claro cuando escribe en primera de Juan 5:13, si quiere ir conmigo, dice: os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, os escribo estas cosas, ¿qué cosas? Si usted regresa un par de versos atrás, en 5:10 al 12 dice: todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo, escuche esto, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Yo tengo al Hijo de Dios. ¿Usted tiene al Hijo de Dios? Levante su mano si usted tiene al Hijo de Dios. Entonces usted tiene vida eterna, y esa nadie se la puede quitar. Eso es garantizado, nadie se lo puede quitar. La única manera que usted puede perder eso es que usted, mire, voluntariamente diga: yo renuncio a lo que Jesús hizo por mí. Yo no lo quiero. Esa es la única manera en que usted lo puede hacer. De ahí no hay ninguna otra cosa que le pueda quitar esa promesa, ese regalo que Dios le ha dado. La segunda cosa que nos trae seguridad es conocer y creer en la promesa de Dios de vida eterna. Conocer y creer. Yo he conocido muchas personas en mi caminar con Dios donde ellos están completamente inseguros que si se mueren en ese momento van al cielo. Espero que aquí no hayan de esas personas. Es una inseguridad. Y dice: pero es que yo hice esto en la mañana, pero es que yo hice esto la semana pasada, y por eso Dios nunca me va a recibir en su reino. Tú tienes que aprender a comprender, a conocer y a creer las promesas de Dios. La vida eterna, hermano, es un regalo que Dios nos da, no algo que nosotros mismos ganamos. Yo quiero recordar que nosotros somos salvos no porque nosotros llevamos una buena manera de vivir. Tampoco una buena manera de vivir te garantiza la salvación. Somos salvos y guardados por gracia, a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz. Creer que lo que Él hizo fue suficiente para nuestra salvación. Mire lo que dice primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él mientras andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. Aquí el apóstol Juan está escribiéndole a los creyentes, y esto creo que le va a empezar a hacer mucho sentido a usted. Las personas que han hecho una profesión de fe, aquellos que han dicho yo creo en Jesús, se han arrepentido de sus pecados, tienen dos opciones. Aquí solo hay dos opciones en lo que acabamos de leer. Es caminar en la oscuridad o caminar en la luz. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quiere decir que si yo que camino en la luz peco, ya no camino en la luz? Descánsese. No, no quiere decir eso. ¿Ok? Esto es lo que está hablando esto nos está hablando a nosotros de la perfección sin pecado. Hay una diferencia entre ser perfecto y otra es el ser perdonado y caminar en gracia. Hasta ahorita ninguno de nosotros ha sido perfeccionados. Cuando nosotros caminamos en la luz, Dios nos convence de nuestro pecado. Lo que Juan está enseñando aquí es algo muy real en nuestras vidas, y es que tú y yo vamos a tropezar mientras caminemos con Cristo. Una cosa es rebelarse en contra de Dios, en rebeldía, y decir, no, yo lo que quiero es pecar, yo no quiero caminar con Dios. Eso es muy diferente, hermano. Cuando usted voluntariamente quiere alejarse de Dios y burlarse de ese sacrificio de la cruz. Si ese es tu caso, tú tienes un grave problema. Si tú te das ese título de cristiano y tú vives una vida pecaminosa, tú necesitas arrepentimiento. Primeramente, tú necesitas salvación, necesitas conocer a Dios. Porque nadie que camina en la luz se mete entre las tinieblas. Déjeme le digo esto, porque estoy hablando con creyentes, le voy a decir esto, porque estoy hablando con seguidores de Cristo Jesús, que han hecho ese compromiso de guardarse en santidad con Dios. Habrá momentos cuando usted y yo tropecemos, y cuando eso suceda, en lugar de llamarle, escuche esto, en vez de llamarle debilidad humana, en vez de llamarle faltas o errores, tenemos que llamarlo por lo que es: pecado. Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, me arrepiento, me humillo. No puede decir, bueno, es que soy hombre y usted ya sabe. No puedes utilizar cosas, se llama pecado. Y necesitamos sacarlo de nuestras vidas. Mire lo que dice, hay dos maneras en que nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Primero, mentimos y decimos que estamos caminando con Jesús cuando voluntariamente estamos siguiendo el pecado. Segundo, mentimos si decimos que porque estamos siguiendo a Jesús no tenemos pecado. Ambos tienen el mismo resultado. La verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. En otras palabras, si un cristiano dice que ya no tiene la capacidad de pecar, entonces este se engaña a sí mismo. Y la verdad que sí puede, y la verdad de que sí puede pecar como cristiano no está en él. Espero no estarlo confundiendo con esto. En el verso 8 de lo que acabamos de leer, usa la palabra para pecado, usa la palabra singular, no plural. ¿Por qué es esto importante? Porque no está hablando de actos individuales pecaminosos, está hablando sino más bien de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia nos enseña esto. Cada ser humano entra en este mundo al nacer con una inclinación, una propensión a ser propenso al pecado. Una vez que tú tienes la edad suficiente para discernir entre el bien y el mal, lo más probable es que tú decidas hacer lo malo. Tenemos una naturaleza para pecar. Mire, el pecador no es pecador porque peca. Él peca porque es pecador.
La buena noticia del Evangelio es que en la cruz Jesús murió para expiar nuestras acciones pecaminosas como resultado de nuestra inclinación al pecado. Debido a su sacrificio, esto es de lo que nosotros podemos ahora estar seguros. Uno, que con su muerte pagó plenamente la deuda que teníamos a causa de nuestros pecados. Lo segundo, que por su muerte Jesús nos salvó de la esclavitud del pecado y el pecado ya no es amo nuestro. Y el tercero, que con su muerte Jesús nos dio la vida eterna. Pero sin embargo nosotros vamos a seguir luchando con el pecado en este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Aferrarnos a Dios. Aferrarnos a las promesas inconmovibles del Señor y a confiar en el proceso de santificación que Él está actuando en nosotros. Aferrarnos de su palabra, caminar en obediencia al Señor. Nosotros necesitamos una dependencia, escuche esto, una dependencia radical de las promesas de Dios. Una dependencia radical en el Espíritu Santo. Una dependencia radical en la obra de Jesús en cada uno de nosotros. Tercer punto, que nosotros debemos practicar un estilo de vida de confesión. Esto trae seguridad a nuestras vidas para con Dios. Estar de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Usted sabía que arrepentirse eso es? Es estar de acuerdo con lo que Dios dice sobre esa situación. Si confesamos nuestros pecados, escuche qué seguridad trae esto a nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo único, hermano, que usted tiene que hacer es declarar, confesar, reconocer por pecado aquello que Dios llama pecado. Y usted está bien delante de Dios. Tú no puedes huir y alejarte y esconder lo que estás practicando. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que traerlo delante de Él. Hermano, esta es la seguridad. Él es fiel. Él es justo. Acabamos de hablar que Él es nuestro Padre. Muchos de nosotros miramos a Dios como ese padre regañón y enojón, que en lugar de cuando hemos hecho una falta grande, en lugar de decir voy a ir donde mi papá para que me ayude, digo mejor me voy a esconder de mi papá porque se va a enojar. ¿Qué vas a hacer con ese pecado si tú lo escondes? Todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. ¿Qué vas a hacer con ese pecado? ¿Qué vas a hacer con ese estilo de vida secreto que llevas? Él es fiel, Él es justo, Él es por ti. Solo preséntale tus faltas al Señor. No camines con esa carga dentro de ti. La palabra dice, David dijo que el pecado lo consumía los huesos. Mucho hijo de Dios no camina en la libertad que Dios le ha dado porque no quiere soltar ese pecado. Hermano, camine en la seguridad de Dios. Tú lo presentas, Dios lo perdona. Encubrir el pecado rompe la comunión con Dios y desvanece la seguridad en las promesas que Dios te ha hecho. Pero confesarlo renueva tu comunión con Dios y edifica la seguridad en lo que Dios ha hecho por ti. No podemos seguir nosotros ignorando el pecado o actuar como si no lo hubiéramos hecho. Necesitamos ser humildes y necesitamos practicar la confesión de pecados. Dios es bueno. Dios es hermoso. Su palabra dice que aquel que no ni escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cuánto más no te dará?
Dejemos de caminar inseguros. Hermano, nadie lo puede arrancar a usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada en esta vida que lo pueda separar de Dios. Aprendamos a caminar en la libertad del Señor. Ayer, como a las 11 de la mañana, aunque no lo crea, aquí había un ataúd. Ayer había un ataúd lleno de flores. Y aquí había toda esa línea, aquí estaba lleno de los familiares de la persona que había fallecido llorando. Y no me cree, esa persona fue el fundador de esta iglesia en 1976. Por la obediencia que un hombre tuvo de caminar en esa libertad de Dios, de confiar que Dios lo amaba y que Dios era suyo y él era de Dios, y abrazó el amor de Dios y abrazó el sacrificio de la cruz. Él dedicó su vida a plantar iglesias y plantó esta iglesia en 1976. Y ahora está usted aquí. ¿Cuántas generaciones, cuántas personas no han sido impactadas por este ministerio? Solo porque alguien se atrevió a abrazar con seguridad las promesas del Señor. Este señor tenía una canción favorita, y su canción favorita era: yo sé que Jesús me ama, y lo sé porque la Biblia me lo dice. Era un hombre de 97 años. ¿Sabe cuál era su oración? Cada vez que Pastor Keith llegaba a visitarlo decía: por favor, ora, ya me quiero ir con Jesús. Él estaba plenamente convencido de que Jesús había ido a preparar un lugar para él. Él estaba plenamente convencido que a pesar de cualquier error que él cometió como ser humano, que al confesarlo, el Padre era fiel y justo y lo perdonó. Él sabía que había un Jesús intercediendo por él de día y de noche. Qué seguridad más hermosa que yo oro para que ya Dios me lleve, porque sé para dónde voy. Muchos de los que están aquí, si ellos mueren ahorita, no saben para dónde van. ¿Qué es lo que yo le quiero enseñar hoy? Que estamos seguros en el Señor. Alguien más dijo que una promesa no solo es creída por ser promesa, sino que es creída por aquel que lo dijo. Dios mismo, Jesús mismo le ha hecho a usted estas promesas. El Padre dijo: aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Yo sé lo que Jesús hizo por mí. Él tomó el castigo por mi pecado en la cruz. Yo sé lo que Jesús hizo en mí, y es que Él me salvó, Él me cambió y me sigue cambiando. Sé que lo que Jesús está haciendo por mí es verdadero. Esta es nuestra seguridad, hermano, que hemos creído en el testimonio del Hijo y hemos creído el mensaje que Él nos dio, el mensaje del Padre. Las promesas solo son tan fuertes como la persona que las da. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tus promesas son siempre el sí y el amén. Y tú eres la roca fuerte, Señor, sobre la que nos paramos. Y no seremos conmovidos, Señor. No importa que venga en contra de nosotros, no importa qué artimaña venga de parte de las tinieblas, no seremos conmovidos. No importa qué tan débil me vea, Señor, tu palabra dice que en ti soy fuerte.
No importa, Señor, si tal vez estoy en una temporada, Señor, donde no hallo la dirección o una salida. Eso no quiere decir que tú no estás conmigo, porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy descansamos, Padre, en tus promesas. Descansamos en el regalo que nos diste a través de tu Hijo Jesús. Descansamos en la confianza porque sabemos que el Espíritu Santo nos guía y nos está transformando. Gracias, Señor, porque podemos levantarnos confiados, que podemos presentarnos porque somos aceptos y que no tenemos nada de qué avergonzarnos, Señor. Gracias porque podemos pasar el día sabiendo que estamos caminando delante de tu presencia. Gracias porque podemos, Señor, recostarnos y sabemos que tú cuidas de nosotros. Gracias por la seguridad que nos has dado, Señor Jesús. Gracias que lo hiciste posible para nosotros, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Dele un fuerte aplauso al Señor si está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias por escucharme. El Señor les bendiga. Estamos despedidos.